Gracias por seguir en sintonía de Canal 67. Estamos transmitiendo para Cables Claro y Tigo, siempre en el 67. También en nuestras redes sociales nos pueden buscar como Conversando con Juan Carlos Mendoza, y también en STV Canal 67, también en nuestros perfiles personales. Así que estamos este día conversando con el licenciado Carlos Murgas, y hemos estado conociendo un poco del trabajo que realizan y también conociendo un poco de lo que es Camudasal. Camudasal ha estado muy activo y conocemos que van a tener algunas actividades ya dentro de poco, también de fin de año, ¿verdad? Me decía el licenciado Murgas. El licenciado, el trabajo de ustedes en pandemia fue mero complicado, recuerdo yo, porque si todos estábamos encerrados, ¿cómo era el trabajo que se hacía? No sé, el trabajo que ustedes hacen, pues no sé si se puede hacer en línea. Bueno, hay unos, hoy hay alguna modalidad, ¿verdad?, que los jueces están ocupando para las audiencias, pero el trabajo como abogado, no sé qué grado de complejidad ha tenido el tiempo de la pandemia para acá. Sufrió un impacto negativo para la economía de los profesionales, sin ninguna duda, porque de igual manera, previendo que la actividad judicial iba a modificarse, la Asamblea Legislativa también presentó algunos decretos en donde se suspendieron plazos. Sí. Partiendo de ello, los tribunales suspendieron audiencias, no se corría el riesgo de que personas quedaran en libertad por la inactividad judicial, y eso generó el encierro prácticamente de los abogados. No se manejaron en gran escala las audiencias en línea, algunas que otras a lo mejor fueron desarrollándose, y eso lo que contribuyó fue que no hubiese trabajo prácticamente. Solo los casos de las personas detenidas en flagrancia, había que generar en la audiencia inicial, eso llevaba a que un defensor estuviese presente. Sí. Pero de igual manera, los familiares de las personas procesadas también no tuvieron el acceso a muchos profesionales en el libre ejercicio. Tuvieron que esperar que la Procuraduría General de la República fuese quien desempeñara el trabajo de abogado en el área penal. Y eso llevó a déficits, e incluso a muchos abogados en lo que corresponde a sus obligaciones. Nosotros en Camudasal previmos esa circunstancia, ahí sí no descansamos. Ahí trabajamos toda la pandemia de manera normal, con el personal mínimo necesario, pero el Consejo Directivo no dejó de desempeñar sus funciones. Incluso tuvimos a bien operar con algunas líneas para favorecer a los abogados, y creamos algunas líneas de créditos, incluso express, con cantidades bajas, tratando de garantizar únicamente lo básico para las personas, la canasta básica, los recibos, que aunque también de manera acertada el señor presidente promovió que las cuotas de los servicios básicos fueran trasladadas para pagarlas posteriormente, Camudasal pensó en favorecer a los afiliados, dándoles por lo menos una línea de crédito accesible. Y también las cuotas las suspendimos, a una misma cuota de seguro que tenían que cancelar, que de eso Camudasal genera sus ingresos. Hubo la posibilidad de que las personas las cancelaran hasta después y no perdieron sus derechos al respecto. Sí. Bueno, tocando ese tema que ha abordado, licenciado, hubo un tiempo que estableció la ley, pero digamos, personas que fueron muy responsables, salieron con sus compromisos, pero hay personas que no quisieron ya pagar sus créditos, hay gente que trabajó y no pagó sus deudas. ¿Cómo ustedes también en la parte mercantil y empresarial, ustedes también tienen un papel, juegan un papel o tienen un trabajo en esas áreas? ¿Cómo se vivió eso? No tuvimos mayores inconvenientes al respecto. Sí, los créditos les propusimos a las personas que quien podía cancelarlos los cancelara, quien no, trasladarles hasta el final del plazo las cuotas, o les dimos un plazo de 6 meses después de que pasó lo más difícil del encierro de la pandemia,
para que se pudiese poner al día la persona. Cada quien tomó la decisión que mejor le convenía. En la mayoría de casos se trasladaron las cuotas hasta el final de los periodos. Y afortunadamente no tuvimos mayores inconvenientes al respecto con personas que no cancelaran sus obligaciones. Y se promovió más enfocado a quienes ejercen la profesión de manera libre. Sí. Porque los empleados, independientemente que no trabajaban, siempre gozaban de su prestación salarial. Pero los abogados en el libre ejercicio, no había trabajo, no había actividad judicial normal, y eso sí les provocó un desfase. Pero Camudasal siempre estuvo en el momento y no hay mayores elementos negativos que podamos traer de la pandemia, a excepción de la cantidad de abogados que fallecieron, que fue el doble o el triple en algunos casos, en lo que corresponde a un convenio que manejábamos con la Corte Suprema de Justicia, que tuvimos que responder en su momento oportuno. Sí. Bueno, yo lo planteaba en el sentido de que ustedes a veces representan empresas, que hay empresas que tal vez sus clientes no quisieron pagar o rentas, qué sé yo, porque obviamente hay gente que tuvo su salario constantemente y se aprovechó de las situaciones en ese momento. ¿Ustedes atendieron ese tipo de problemas? Los abogados en el libre ejercicio trabajan en diferentes áreas. Sí. Y ha habido que trabajar temas de carácter mercantil, de carácter civil, en la forma que normalmente se ejecuta. Si alguna persona deja de cancelar una obligación, pues le genera también el derecho a la otra parte a exigir el pago de esas prestaciones, a unos servicios básicos incluso. Las mismas compañías telefónicas o de otra naturaleza anduvieron persiguiendo a quienes no respondieron en su momento oportuno, pese a haber tenido un periodo de gracia. Sí. Y el hecho de haber enfrentado la pandemia tampoco nos garantizaba ninguna condiciones de irresponsabilidad. Si no pudimos en el momento, posteriormente había que responder a esas obligaciones. Sí, bueno, algunas personas siempre consultan y dicen, mire, y si dejo de pagar esto, me lo permite la ley, sí, pero tiene un tiempo prudencial, no es que no lo vas a pagar después, o sea, en el tema de tarjetas de crédito, bueno, se dieron tantas cosas, pero que yo creo que con el tiempo la gente también logró entender que todo, pues, hay una responsabilidad, como usted lo dice, y hay que solventar. Bueno, pero volviendo al tema ya meramente del trabajo que ustedes realizan y de los cambios que podemos ver que hay últimamente en el gobierno, los cambios en el tema legislativo, hay algunas reformas o leyes que han venido a impactar bastante en el gremio de abogados. Las que de mayor manera generan impacto son las reformas penales. Okay. O procesales. En este caso, las reformas que se han ejecutado al Código Penal y al Código Procesal Penal, sin ninguna duda han cambiado dinámica en la forma de trabajar. Incluso el hecho de aumentar penas en algunos delitos ha generado la necesidad a muchos profesionales a buscar la forma de garantizarle de mejor manera a sus clientes un buen servicio, que no implica un buen servicio ad hoc a obtener una libertad de una persona procesada tampoco. Y en materia procesal, el hecho de también haber identificado cambios hasta en la forma de valorar la prueba que se puede incorporar en un proceso penal, de hecho nos ha generado la necesidad de seguir leyendo, de actualizarnos y de buscar la forma de aplicar esa reforma o de pedir que se aplique de una manera en donde no afecte significativamente los intereses de sus clientes. En lo que corresponde a otras áreas, yo creo que el impacto es menor, pero sí, en el área penal, por ejemplo, el hecho de tener un delito de tenencia, aportación o conducción ilegal o responsable de arma de fuego, y una pena que antes era de 3 a 5 años, ahora es de 10 a 15 años, o sea, cambia trascendentalmente la dinámica
para ejercer una defensa. Y genera más compromiso a la hora de tomar un caso de ese tipo, cuando usted sabe que las probabilidades de obtener una resolución favorable cada día son menores. Ese tipo de circunstancias en particular, definitivamente sí pudiesen afectar en alguna medida el hecho de ejercer la profesión de manera liberal. Sí, bueno, yo creo que ustedes de manera muy profesional deben de saber administrar los casos, cuáles en realidad pueden salir adelante y cuáles tienen pocas probabilidades. Ustedes son así muy transparentes con sus clientes y se les dice, mire, no hay posibilidades o sí se puede hacer esto. ¿Cómo? Pues porque han habido casos donde a veces hay personas que ni son abogados y andan ofreciendo tantas cosas, ¿verdad? Entonces, la vez pasada en una entrevista que tuvimos, hablamos algunos casos de esos, ¿verdad? De algunos que dicen ser abogados porque tal vez empezaron a estudiar y no terminaron su carrera, pero ustedes deben de ser de una manera muy profesional, decirle a sus clientes, mire, esta es la verdadera situación de su caso, no sé si eso es así o no todos actuarán de la misma manera. Debe ser así. Sí. Y la primera invitación para un profesional es no jugar con las expectativas de sus clientes. Cualquier persona que tenga un hijo detenido, lo que quiere oír son palabras mágicas. Sí. Que en 72 horas, en una semana o en un mes, su hijo va a quedar en libertad. Hacer promesas de esa naturaleza definitivamente riñen con aspectos éticos, riñen con la objetividad con la cual un profesional debe de desempeñar responsablemente su rol. Yo esperaría de que todos los abogados actuaran de esa manera o actuáramos de esa manera. En el caso en particular que basta con hacer un estudio breve y concluir de que las probabilidades para obtener una resolución favorable son mínimas o no existen. Sí. Y lo mejor es decirle eso al cliente, lo mejor es aconsejarlo. Y en algunos de los casos incluso, si la persona va a hacer una inversión en donde no va a obtener ni siquiera un trabajo de calidad porque las circunstancias del caso no lo permiten, lo mejor es decirle a la persona, mire, váyase a la Procuraduría, allá le van a dar un servicio que no le van a cobrar y lo más seguro es que va a ser el mismo servicio que un profesional liberal también le va a poner a disposición, porque el problema de la Procuraduría es la cantidad de trabajo que tienen. Sí. Eso les permite ver los procesos con un espacio de tiempo mínimo y no se trabaja en los casos con la responsabilidad que lo va a hacer un abogado en el libre ejercicio, que le va a dedicar todo el tiempo que requiere un proceso cuando es contratado. Pero hay casos, repito, en donde no va a hacer ninguna diferencia, porque las circunstancias del proceso no le van a permitir generar una estrategia más allá del acompañamiento con la persona. En esos casos tiene el abogado que ser lo más honesto posible y hablarle a las personas de esa forma. En mi caso en particular, muchos clientes de mi oficina se han ido y después me han dicho, mire, yo cargaba tanto de dinero para dejárselo, pero como usted jamás me dijo que me ibas a resolver el problema o a solventar el inconveniente, al contrario, me decepcionó cuando me dijo que estaba tan malo, entonces por eso ya no lo contraté. Contratamos otro abogado y pasó lo que usted nos había dicho. O sea, no había forma de obtener una resolución favorable. Entonces, a veces el hecho de dejar ir a una persona simplemente con una asesoría y no trabajarle su proceso, a uno también le genera más confianza y más tranquilidad, porque no se trata de ninguna manera de aprovecharse de las personas, mucho menos de las personas que tienen un problema de esa naturaleza, porque llegan donde el profesional con la confianza que van a obtener una respuesta favorable, afín a sus intereses. Sí, yo creo que es la ética, ¿verdad?, la que tiene que prevalecer en todas las profesiones. Y yo creo que en el ambiente que ustedes manejan, pues debe de ser prioridad. Y
Pues para eso, pues las personas que tienen en algún momento un problema que resolver, que sea jurídico, tienen que buscar a los mejores profesionales, deben de asesorarse, de ver quiénes son las personas que trabajan bien y son honestas, porque en esto pues he visto algunos casos. Me recuerdo yo que ahí a los alrededores de la policía, cuando antes que llevaban ahí los reos, andaban unos que solo porque andaban con saco se hacían llamar abogados. Yo creo que eso dejan mal predicado muchas veces, porque la gente piensa en su humildad que son personas que les van a ayudar, y lo único que andan buscando son aprovecharse. ¿Cómo no caer en esas manos, licenciado? Es bien difícil porque las personas quieren oír algo positivo, y quienes actúan de esa manera ejecutan esa estrategia, sí, y se aprovechan, sorprenden a las personas. La mejor manera de evitar eso es denunciarlo. E incluso a nivel de la Policía Nacional Civil, hace unos años podía entrar muchas personas, aunque no fueran abogados, a platicar con detenidos, a las Bartolinas, pero partiendo de que había muchas estafas, porque eso estamos hablando ya que se convierte en delito, sí, se implementaron políticas distintas. Y ahora, algunos años atrás inclusive, ha sido bien difícil que ni la persona que en verdad es abogado a veces tiene acceso a su cliente, porque le exigen tener un poder de un familiar, que se haya recibido en fiscalía o en un tribunal, que lleve una copia de ese documento, para poder proporcionarle por lo menos un par de minutos para que hable el abogado con la persona que va a representar. Al final eso no es negativo, al contrario. Sí. Ha contribuido como filtro para evitar que personas inescrupulosas y muchos que ni siquiera son profesionales se aprovechen de la humildad y de la necesidad del ciudadano de contratar a un profesional en derecho. Sí. Bueno, estamos conversando con el licenciado Murgas y estamos viendo algunas situaciones que viven como profesionales en la ciencia jurídica, también haciendo algunos análisis del trabajo que realizan, pero se nos ha quedado un poco de lado ahí el tema de la coyuntura nacional, que lo vamos a abordar en el siguiente segmento. Vamos a irle adelantando ya la pregunta de cómo ve el trabajo del gobierno actual y que nos pueda dar su opinión en ese ámbito que ellos están moviendo. Así que, y tenemos otras preguntas también, y también queremos saber un poco más de Camuda Sala. Así que cuando regresemos vamos a hacerle siempre esas consultas. Ya volvemos, no nos cambien.